¿Qué será más difícil? ¿Será más difícil irse de casa? ¿Será más difícil quedarse en casa? ¿O será más difícil regresar a casa? Por supuesto, en estos tres escenarios vamos a partir del principio que ninguno o en ningún momento nosotros queremos hacerlo. Es decir, puede ser fácil quedarse en casa cuando uno quiere hacerlo, puede ser fácil regresar a casa cuando uno quiere hacerlo, puede ser fácil salir de casa cuando uno quiere hacerlo, pero cuando no queremos y cuando nos vemos sometidos a estas circunstancias por algún deber, esa es otro tipo de circunstancia, otro tipo de contexto, donde vale justamente la pena preguntarse sobre si es una cuestión fácil o es una cuestión difícil, ¿de acuerdo? Si es algo sencillo o es algo sumamente complicado, regresar a casa, quedarse en casa, irse de casa cuando no quiero hacerlo. Entonces, hago estas preguntas porque la Odisea, que es el canto, el poema que nos reúne hoy, es justamente un relato de eso. Generalmente se conoce como el retorno a casa, ¿de acuerdo? Pero también la Odisea nos narra los desafíos de quedarse en casa. También la Odisea nos narra los grandes retos que implica salir de casa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en la Odisea tres personajes que van a ser esta familia, que son los personajes centrales, y que cada uno tiene una circunstancia bastante particular, ¿de acuerdo? Muy bien. Recordando un poco, la Odisea se habla de que es un poema, ¿de acuerdo? Hablar de la Odisea como un libro normalmente no es tan exacto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Odisea es un relato que comenzó a narrarse hace aproximadamente 2800 años, allá en Grecia, en las tierras de Grecia. La forma como generalmente se transmitían las historias, como normalmente el conocimiento era difundido en estos tiempos y en estos lugares, era de viva voz, era por transmisión oral. ¿De acuerdo? Los libros todavía no estaban, bueno, para empezar, ni siquiera inventados, ¿verdad? Habían algunos rollos de papiro, habían algunas formas de escritura, pero estaban todavía bastante reservadas. Y la democratización, por así decirlo, del conocimiento escrito, eso viene muchos siglos después. Por lo tanto, nosotros tenemos en la antigua Grecia la figura del aedo, ¿de acuerdo? El aedo va a ser aquel que va a cantar las historias. Y por eso se habla de que canta los poemas, ¿de acuerdo? Entonces el aedo es aquel que tiene la responsabilidad de conocer de memoria todos los versos de un poema. Ojo que la Odisea se cuenta que es un poema que tiene 12.000 versos, ¿de acuerdo? ¿Se imagina usted memorizar 12.000 versos? Cuando ni siquiera 12 números de teléfono nos grabamos ya, ¿de acuerdo? Entonces, pero estas personas hacían uso de una altísima memoria y para ello también usaban algunas ayudas, ¿de acuerdo? O sea, tenía algunas rimas, tenía algunos versos que se repiten entre tiempo y todo, pero esto servía justamente para poder hacer la narración más agradable, hacer la narración de manera artística, hacer la narración de forma que las personas tuviéramos la atención totalmente en eso, ¿de acuerdo? Y de esos aedos se destaca Homero, ¿de acuerdo? Que es la representación que tenemos ahí en la escultura. Homero fue a quien se le atribuye la autoría tanto de la Ilíada, que es una gran epopeya, es la narración de una guerra, como de la Odisea y de otros. Realmente que los historiadores al respecto todavía no se ponen tan de acuerdo si hablar de Homero es hablar de una persona que existió en determinado momento, en determinado lugar, o si se trata de muchas personas que pertenecieron a un gremio de aedos, de acuerdo a quienes se les puede conocer como los homéridas. Porque esa es la maravilla de pertenecer a una entidad mucho más grande que uno, que todo lo que uno puede aportar lo va a hacer a nombre de la entidad completa. ¿De acuerdo? Entonces, Homero, en todo caso, es este personaje maravilloso, este aedo a quien se le atribuye la autoría de la Odisea, y todos los aedos en aquel momento, en aquel tiempo, se hacían acompañar de una lira, como vemos ahí en la escultura, y cantaban acompañados de notas musicales dependiendo del momento también.
¿De acuerdo? Entonces imagínense, cuando Platón nos narra en sus diálogos que existían banquetes que comenzaban al atardecer o al ocaso y que terminaban al amanecer, es porque efectivamente eran así. ¿De acuerdo? Porque podían estar las noches completas degustando alimentos y bebidas, podían estar noches completas maravillados del relato de los aedos y también usando la imaginación con todo lo que les estaban contando en el relato. Entonces, por eso los poemas o los relatos de esa época son larguísimos, ¿de acuerdo? Porque son para noches enteras y a veces se cortaban, se suspendían y continuaban después. Y ese es el caso de la Odisea, ¿de acuerdo? La Odisea nos narra la historia de, todos sabemos, Ulises, ¿de acuerdo? Incluso hay una película por ahí que está en el cine. ¿Quién la vio ya? Muy bien. Entonces, esto no vamos a hablar de la película, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en la obra clásica. Dentro de la obra clásica, nosotros vamos a distinguir que se trata de, por supuesto, un viaje. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Un viaje por todo el Mediterráneo. Entonces, la Odisea es el relato después de la guerra de Troya. Recordemos que la guerra de Troya... Entonces, la guerra de Troya es la que surge después del rapto de Helena, ¿de acuerdo? Y se lleva durante 10 años en este espacio que actualmente podría ocupar el territorio de Turquía. Entonces, si nosotros vemos en el mapa, la Odisea es el relato cuando la guerra de Troya termina y es el rey de Ítaca, Odiseo, que tiene que regresar a su isla, a su reino, a su palacio, y su palacio está aquí. Basta tener básicos conocimientos de geografía, de navegación, de viajes, para poder saber que ir de Troya a Ítaca era un viaje de algunos días o algunas semanitas. ¿De acuerdo? A Odiseo le llevó 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es saber por qué. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Y qué es lo que realmente pasó en esta historia que llevó a Odiseo y a sus hombres, en su gran medida, a tener que tardarse tanto para llegar en un viaje tan sencillo, o aparentemente tan sencillo? La Odisea, en sus 12.000 versos, se va a dividir básicamente en 3 partes. Cada uno de los capítulos con que contemporáneamente vamos a conocer nosotros la Odisea se le llaman cantos o rapsodas. La Odisea tiene 24, ¿de acuerdo? 24 capítulos. De esos 24 capítulos los vamos a dividir en 3 partes. Una primera parte que se conoce como la telemaquia, que va del canto primero al canto cuarto. Una segunda parte que es el gran viaje de Odiseo, que va del canto quinto al canto 12. Y una tercera parte que es el gran retorno a Ítaca, que es del canto 13 al canto 24. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño relato general del poema, ¿de acuerdo? Luego de esto vamos a hablar de algunos símbolos que están presentes y que son atemporales y que nos siguen maravillando. Luego de esto vamos a tener un receso, ¿de acuerdo? Un receso en el que podemos degustar, entiendo, deliciosos choripanes, ¿verdad? Para quien quiera y tenga hambre. Y luego del receso vamos a hacer una segunda parte donde vamos a discutir un poco, a conversar entre nosotros sobre esto de la Odisea. ¿De acuerdo? Entonces, así nos vamos a entender mejor. Muy bien, la primera parte es la telemaquia. Vamos a distinguir aquí 3 personajes principales de todo el canto. Es Odiseo como el rey o el padre que tiene que abandonar su palacio, abandonar a su familia y acudir al llamado del rey Agamenón para irse a guerra con Troya. Entonces, el rey de Ítaca va junto a sus hombres hacia Troya para poder participar de esa guerra que duró 10 años. ¿De acuerdo? Vamos a tener como segundo personaje principal a la reina Penélope, que se queda esperando y custodiando su palacio en Ítaca, y al hijo de ambos, Telémaco, que cuando cuenta la narración que cuando Odiseo se tuvo que ir a la guerra, Telémaco tenía 2 años. ¿De acuerdo? Y creció durante todo, venga, aquí. Disculpa. Aquí. No. Gracias. ¿Qué tal está? Con mucho gusto. Venga, igual. Entonces, Telémaco tenía 2 años cuando
su padre, Odiseo, se tiene que ir a la guerra. ¿De acuerdo? Entonces imagínese usted, si nosotros tenemos que la guerra dura 10 años, el regreso dura, ¿cuánto dijimos? 10 años también. Entonces, a donde la historia nos lleva en este momento, estamos hablando del muchacho que tiene, ¿qué edad? 22 años. ¿De acuerdo? Entonces, mire usted, la primera parte del poema no nos habla de Odiseo, no comienza hablándonos de Odiseo, nos comienza hablando de su hijo, de Telémaco. Por eso se llama la telemaquia. ¿De acuerdo? En la primera parte, todo esto que les estoy hablando comienza en el Olimpo. Recordemos un poco de mitología griega. El Olimpo era este lugar sagrado donde moraban los dioses. Entonces en el Olimpo se estaba llevando a cabo una asamblea, ¿de acuerdo? Una asamblea de los dioses. En esa asamblea estaba precedida naturalmente por Zeus, tenemos aquí la figura central Zeus, que estaba escuchando a Atenea. Atenea, recordemos, era la diosa de la mitología griega que va a simbolizar la sabiduría, ¿de acuerdo? Y la guerra interior. Entonces resulta que Atenea estaba haciendo unos alegatos en favor de Odiseo. Le estaba contando a Zeus que allá abajo en la tierra había un rey que tenía ya mucho tiempo fuera de casa, que ya era hora que regresara a su casa y que además de eso ya tenía 7 años de ser prisionero de la ninfa Calipso, gracias. De la ninfa Calipso, ¿de acuerdo? Entonces, Odiseo, que escuchaba siempre el consejo de Atenea, decía, bueno, Atenea debe tener razón, ¿de acuerdo? Entonces dice, está bien, que Odiseo regrese a su casa. Entonces manda a Hermes, que era el mensajero de los dioses, a que fuera a la isla de Calipso y le dijera a Calipso, por favor, libera a Odiseo. Mientras tanto, al mismo tiempo, en la isla de Ítaca, en el palacio, nosotros vamos a encontrar a una Penélope que tiene 20 años de estar esperando el retorno de su rey, de su esposo. ¿De acuerdo? Durante todo ese tiempo, la costumbre griega mandaba a que la reina, al no saber nada del paradero de su esposo, el reino, al no saber nada del paradero de su rey, entonces la reina estaba prácticamente llamada a escoger un nuevo esposo para que se sentara un nuevo rey en Ítaca. ¿De acuerdo? Entonces, la reina comenzó a recibir en su palacio decenas y decenas de lo que se conoce como pretendientes, es decir, de hombres que querían casarse con ella. ¿De acuerdo? Que le ofrecían, por supuesto, el sol, la luna y las estrellas a cambio de el sol y la luna y las estrellas de Ítaca. Entonces, se cuenta en la narración que los pretendientes de Penélope, que era una mujer muy bella, además de una reina, se contaban por decenas. ¿De acuerdo? Eran decenas de pretendientes que estaban en el palacio. Pero Penélope estaba convencida de que su esposo regresaría. Penélope no quería saber nada de ningún pretendiente, pero a la vez tenía que responder un poco a la costumbre de sus tiempos. Entonces le dijo, bueno, vaya pues, yo voy a escoger a un esposo en el momento en que termine este telar. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí en la representación a la reina que está tejiendo. Sin embargo, Penélope era una mujer astuta. Entonces dijo, bueno, si cuando yo termine este telar deba escoger un pretendiente, entonces lo que voy a hacer es que voy a tejer de día y voy a destejer de noche. ¿De acuerdo? Entonces así, ese telar parecía que nunca acababa. ¿De acuerdo? Y así pasaron los años y pasó el tiempo y eso le fue dando a la reina Penélope un poco de más tiempo para poder seguir esperando. Mientras tanto, tenemos nosotros a Telémaco. Dijimos que Telémaco era el príncipe, ¿no? Era el hijo de Penélope y era el hijo de Odiseo. Imagínense ustedes, Telémaco era un muchacho de 22 años que había crecido con la sombra de sus padres, con la sombra de su padre, ¿de acuerdo? Porque no creció con él físicamente, solamente lo hacía a través de las historias que le contaban. Es que tu papá fue un gran guerrero, es que tu papá es un gran guerrero, fue un gran rey, fue un hombre justo, fue de aquí, fue allá. Entonces, claro, él tenía una idea formada de lo que era su padre, pero no exactamente. A la vez, él estaba viendo a su madre acechada en el palacio por decenas y decenas de pretendientes. Él sabía que él era el príncipe heredero, el llamado a reaccionar. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte de la telemaquia es un relato de cómo Telémaco comienza a pasar esa etapa de la infancia, esa etapa de la inmadurez, esa etapa de donde no sabemos realmente qué hacer hacia una adultez y a una toma de decisiones que lo lleven a accionar inmediatamente.
Atenea, al ver todo esto, naturalmente se va a apiadar del joven Telémaco y lo va a acompañar en su búsqueda. Atenea se le manifiesta a Telémaco y le dice, tenés que irte de Ítaca, tenés que ir a buscar a Néstor y a Menelao para que ellos te den más información de tu padre y eso te permita tomar decisiones más claras. Entonces Telémaco junta una pequeña flota, junta a sus mejores hombres más fieles y se va de Ítaca, se va para tierra firme. Lo primero que hace Telémaco es que se va a la tierra de Pilos, donde Néstor fue uno de los reyes que, así como Odiseo, así como Menelao, acompañó a Agamenón en la guerra de Troya. Entonces, Néstor ya era un hombre viejo y le dijo a Telémaco, bueno, mira, yo creo saber a lo que venís, pero realmente no te puedo dar mucha información porque ya soy viejo, mejor andate donde Menelao a Esparta y él te va a decir mejor lo que querés saber. Entonces, Telémaco continuó su viaje. Se fue para Esparta y en Esparta se encontró a Menelao y a su esposa Helena, ¿de acuerdo? La misma Helena de Troya, ¿de acuerdo? Helena, que al ver al joven príncipe, inmediatamente lo ve y le dice, vos sos el hijo de Odiseo, ¿de acuerdo? Porque el parecido con su padre era evidente. En Esparta es donde Telémaco comienza a descubrir otra faceta de su padre complementaria a lo que ya sabía, porque Menelao estaba encantado de tener al príncipe ahí, lo recibe con banquetes y lo recibe con toda la pompa y comienza a contarle todas las astucias y cómo su padre fue una pieza fundamental para ganar la guerra de Troya. Bueno, es ahí donde se le narra la historia del caballo de Troya, que todos conocemos quizás, ¿de acuerdo? Es curioso porque la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría de las personas, muchas personas tienden a pensar que la historia del caballo de Troya está en la Ilíada, pero no. ¿De acuerdo? Esto se viene a encontrar hasta en la Odisea a través de la voz de Menelao que le está narrando al joven príncipe, que fue su padre el astuto que se le ocurrió esa estrategia y que gracias a eso ganaron la guerra. ¿De acuerdo? Y así, entre otras tantas anécdotas, el joven Telémaco se fue formando una mejor imagen sobre su padre, en primer lugar, pero segundo, sobre sí mismo. Y eso le iba a formar más adelante a tomar mejores decisiones. En la segunda parte, ya vamos pasando al canto quinto y siguientes, el gran viaje de Odiseo nos lleva hacia la isla de Calipso, ¿de acuerdo? En la isla de Calipso vamos a encontrar a un Odiseo envejecido, vamos a encontrar a un Odiseo que realmente aparece un poco perdido en la historia, ¿de acuerdo? Que tiene la añoranza de regresar a un lugar del cual no está del todo tan seguro, que tiene la añoranza de volver a encontrar a personas que él sabe que quiere, pero que no lo tiene tan claro, ¿de acuerdo? Y donde él ha estado prisionero durante 7 años, ¿de acuerdo? Es ahí donde Calipso recibe la visita de Hermes y le dice, Calipso, que te manda a decir Zeus que dejes ir a Odiseo ya, ¿de acuerdo? Calipso, como buena obediente de los dioses, dice, vaya pues, ¿de acuerdo? Si ya lo dice Zeus, pues hay que dejarlo ir. Entonces le da unos materiales a Odiseo para que construya una balsa y le dice, nos vemos. Y Odiseo se va, ¿de acuerdo? Pero al irse en la balsa, Odiseo, totalmente solo, tenemos la aparición de Poseidón. ¿Recordamos quién es Poseidón en la mitología griega? El dios del mar. El dios del mar, ¿de acuerdo? El dios del mar y ve a Odiseo en su balsa y le dice, no tan fácil, no tan fácil. Manda una tempestad que destruye la balsa de Odiseo, hace que Odiseo pierda el conocimiento y la misma marea lo lleva a otras tierras donde Odiseo naufraga. ¿De acuerdo? Y es así como llega Odiseo a las tierras del rey Alcinú y la reina Arete. ¿De acuerdo? Es interesante porque Arete en griego quiere decir virtud, es una reina virtuosa. ¿De acuerdo? Se cuenta que Odiseo estaba sin conocimiento, casi desnudo, tirado a la orilla del mar de las tierras de su padre, cuando la princesa Náusica lo descubre, se apiada de él, y así como manda la ley de Senia en Grecia, en esta cultura helénica, que en la película nosotros lo vemos como la ley de Zeus, no sé si recuerdan la película, ¿de acuerdo? En la película hablan mucho, la ley de Zeus, la ley de Zeus, la ley de Zeus. Muy bien, la ley de Zeus se llama Senia, ¿de acuerdo? Con X, la ley de Senia. La ley de Senia manda a todo aquel ciudadano de la cultura helénica a que reciba a los extraños de manera digna, ¿de acuerdo?
Es decir, que trate a la otra persona de la misma manera o mejor de como queremos ser tratados. ¿Le resulta familiar? ¿De acuerdo? Es decir, en la antigua cultura helénica, la civilidad de una persona se medía por la capacidad de tratar a otros de manera digna. Mire usted. ¿De acuerdo? Es decir, si a alguien se le trataba bien, a un visitante se le trataba con toda la hospitalidad habida y por haber, esa se consideraba una persona, un hombre o una mujer civilizado. La ley de la hospitalidad, la senia, ¿de acuerdo? Pero hospitalidad en su más alto grado nivel. Entonces, en la Odisea nosotros vamos a tener diferentes episodios donde vemos la senia perfectamente ejercida y donde vemos exactamente lo contrario en otros episodios. ¿De acuerdo? La hospitalidad, en este caso, a Odiseo le es dada por el rey Alcinú. Entonces, no le pregunta quién es, no le pregunta de dónde viene, no le pregunta qué le pasó, no le pregunta qué problema tiene, ¿verdad? Porque está tirado ahí, sino que simplemente lo recibe y le dice, sos bienvenido a mi palacio, y es más, ofrece un banquete la noche misma en que él llega. ¿De acuerdo? Durante ese banquete, cuenta la narración que nosotros vamos a tener la presencia de un Aedo. ¿Recuerda lo que es Aedo? El que canta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la presencia de un Aedo que comienza a narrar las hazañas de la batalla o de la guerra de Troya. Comienza a narrar todas las astucias de un rey que se llamaba Odiseo y que fue gracias a él que se ganó la guerra de Troya. Odiseo estaba ahí hasta ese momento anónimo, pero comienza a llorar, ¿de acuerdo? Porque se comienza a conmover de todo lo que está escuchando de boca y de voz del Aedo. Entonces el rey nota que Odiseo está un poco perturbado y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Me parece por tu conmoción que sos un antiguo o un veterano de guerra de Troya. Ahora sí, me interesa saber quién sos. Y es ahí donde Odiseo comienza a narrar quién es, comienza a narrar sus aventuras y comienza a narrar todas las dificultades que ha tenido desde la guerra de Troya hasta ese momento que está con el rey Alcinú y la guerra Arete. Odiseo comienza a contar que lo primero que hicieron al salir de Troya fue invadir un territorio cercano, pero que la invasión no les salió bien porque tuvieron un contraataque por parte de los locales y que ahí murieron muchos de sus hombres. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la primera parte que no, o sea, comenzamos mal, ¿verdad? De la historia. Porque quien sabe esto de historia y mitología griega antigua, calcula que aproximadamente eran unas 50 naves que estaban bajo el comando de Odiseo, y comparado o contando o calculando el número de hombres aproximado que iba por nave, se puede saber que aproximadamente, si tenemos que poner un número, 600 hombres iban con Odiseo al momento de salir de Troya, ¿de acuerdo? Y vamos a ver a lo largo de todo el relato cómo poco a poco, todo esto va mermando, hasta el final encontrarse con Calipso, como ya vimos, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer ataque que hace, en esta primera invasión, le va mal y tienen que salirse todos y ya tiene muchas bajas, mucha pérdida. La historia continúa diciendo que llegan a la tierra o a la isla de los lotófagos, ¿de acuerdo? Lotófago es una palabra compuesta por dos. Tenemos un loto, en primer lugar, que es una especie de flor, ya tal vez la hemos visto, es muy simbólica en la India, es muy simbólica en Egipto, por ejemplo. Los griegos retoman de los egipcios muchas cosas, incluyendo esto, pero quienes saben también de toda esta materia, indican que hay dudas sobre el loto porque tal vez podemos estar hablando de la misma flor, pero también podemos estar hablando de otro tipo de planta, también podemos estar hablando de un tipo de animal también. Porque al hablar del lotófago, fago en griego quiere decir que se come, ¿de acuerdo? Entonces es la tierra de los que comen lotos. En esa tierra que comen lotos, este alimento tiene una consecuencia muy particular que se refiere a que todo aquel que lo come de manera misteriosa olvida quién es, olvida de dónde viene y solo quiere quedarse ahí, ¿de acuerdo? Porque la isla es muy bonita, es muy calientita, es muy rica, es muy preciosa, ¿de acuerdo? Y hay todo de comer y de beber. Entonces, en la isla de los lotófagos,
Los hombres de Odiseo, cuando llegan, comienzan hambrientos, imagínense ustedes, semanas navegando sin comer y todo esto, hambrientos le ofrecen notos y ellos claro que sí, y comienzan a olvidar quiénes son, comienzan a olvidar que tienen que regresar a Ítaca. El único que no comió los lotos, cuenta la narración, ¿quién fue? Odiseo, ¿de acuerdo? Entonces Odiseo se ve obligado a agarrar a sus hombres, permiso, ¿verdad? Agarrar a cada uno de sus hombres y arrastrarlos hacia sus barcas de regreso porque no se querían ir, pero Odiseo era alguien que tenía en ese momento el objetivo claro y dijo, no, es que tenemos que irnos, y agarró a cada uno y se lo llevó a rastras, ¿de acuerdo? A rastras, cuenta la narración, hasta cada uno de sus barcos y obligó a zarpar casi de emergencia. Luego de esto, continúan navegando y la navegación los lleva hasta la isla de los cíclopes, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás? Los cíclopes, recordamos, son estos seres mitológicos que tienen una forma humanoide, ¿de acuerdo? Eran altísimos y que tenían un ojo central, ¿de acuerdo? Entonces los cíclopes tenían forma humanoide, pero no así el desarrollo de la lógica y de la razón humana, ¿de acuerdo? Entonces eran casi como animalotes, ¿verdad? Animalotes simplemente deambulando y existiendo, no tenían ningún tipo de raciocinio. En ese momento, como bien hacían las estrategias militares, cuando llegan a la isla de los cíclopes, se queda una parte de la tripulación custodiando las naves y hacen una parte de exploración. Se van en exploración al mando de Odiseo a ver qué es lo que había en esas islas, en esas tierras y qué recursos podían sacar de ahí. Fue así como llegan a la caverna de Polifemo. Polifemo era el nombre del cíclope de la historia. Y cuenta la narración que cuando llegan a la caverna de Polifemo, pues llega al poco tiempo después de ellos ya estaban dentro de la caverna, se esconden, pero Polifemo tenía un mecanismo como una especie de gran roca que solamente él podía mover por su gran tamaño y le servía de puerta, y cada vez que él entraba, pues ponía la roca y se ponía a descansar, ¿de acuerdo? Es así como Odiseo se queda encerrado junto a sus hombres en la caverna de Polifemo, ¿de acuerdo? Cuenta la historia que Polifemo era un antropófago, ¿de acuerdo? ¿Recuerda que dijimos que era fago? Que come, ¿de acuerdo? Y antropos es un hombre, es una persona, ¿de acuerdo? Era alguien que comía gente, ¿de acuerdo? Entonces cuenta la historia que Polifemo comienza a comer, si encontraba a alguien, pues se lo comía, ¿verdad? ¿Perdón? 2 por noche, parece. 2 por noche. Y así fue como fue pasando el tiempo y Odiseo tuvo que darse cuenta que era necesario salir de ahí. Cuenta la narración que también crea la argucia y la astucia de darle mucho vino a Polifemo, ¿de acuerdo? Esto lo hace que se maree el Polifemo y fue ahí, gracias a esto, que con su lanza logra cegarlo dándole en su único ojo. Y esto produce la posibilidad de poder escapar de la caverna. Sus hombres se esconden en ovejas y se van, ¿de acuerdo? Y logran salir de la caverna de Polifemo. Pero previo a salir de la caverna de Polifemo es interesante porque al no poder ver Polifemo comienza a gritar a como podía hablar, tú quién eres, tú quién eres, tú quién eres. Entonces a Odiseo se le ocurre la estrategia de decir nadie. Esto fue muy inteligente, cuenta la narración. ¿Por qué? Porque los otros cíclopes que estaban alrededor de la caverna escuchaban a Polifemo gritar, ¡ah! Me están atacando, me están atacando, me están atacando. Pero cuando los otros cíclopes le decían, Polifemo, ¿quién te está atacando? Él respondía, nadie. Ah, bueno, vaya pues. Entonces, como no tenían mucho raciocinio, pues dejaban que estuviera ahí hablando solo el Polifemo, ¿de acuerdo? Cuando salen finalmente, cuenta la narración que Odiseo estaba tan orgulloso de haber hecho salir a sus hombres de una prueba tan complicada como Polifemo, tan grandota y tan peligrosa, que al salir de la isla no se pudo evitar gritarle, ja, 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 yo no me llamo nadie, yo soy Odiseo. Oh, error, oh, fortuna, porque Poseidón, que era el padre de Polifemo, escuchó con claridad esto que estamos diciendo y dijo, entonces has dañado a mi hijo, no vas a regresar a casa. Y fue así como Odiseo comenzó el periplo de regreso a su casa de manera accidentada y gracias a su vanidad, él
gran regente de los mares y de los océanos, iba a impedir totalmente que la única vía de acceso de regreso a casa, que es el mar, le dificultara hasta volver imposible el regreso a casa. Después de esto cuenta la narración, o sigue Odiseo contando, ¿no?, sus aventuras, y dice que llegan a la isla de Eos. Eos es la deidad que gobierna los vientos. Mire usted, Eos está presente esta noche aquí, en Comayagua. Vemos aquí. Entonces, en la isla de Eos le regala o le obsequia a Odiseo un baúl donde se le dice que tiene varios vientos favorables para la navegación. Odiseo agradece mucho, agarra el baúl, se va de regreso a su flota, sus hombres ven el baúl, dicen, ahí tiene que haber mucho pisto, ¿verdad? Lo abren, de acuerdo, y se escapó todos los vientos y todo lo que le habían obsequiado, ¿de acuerdo? Desastre, otros tantos barcos también quedan destruidos y hombres naufragados y muertos ahí en esa isla. Luego de esto, cuenta la narración que se siguen navegando y que lo llevan hasta la isla de Circe. A ver, Circe. A ver, háganos el favor de engalanarnos aquí. Venga. Tenemos a Circe presente aquí también. De acuerdo. Bravo. Un aplauso para Circe. Vamos a ver, mire. Para todos aquellos que tomaron agua de Jamaica. Mire aquí. Tenemos así, acompáñame un ratito aquí. Entonces tenemos que llegan a la isla de Circe, que era una hechicera. De acuerdo, cuenta la narración que era una hechicera. Entonces ahí ya los hombres le dicen a Odiseo, no, ahora vos quédate custodiando las barcas, nosotros vamos a ir a explorar. Llegan hacia el palacio de Circe, que contrario a lo que se ve en la película, que se ve como una casita ahí un poquito abandonada, en la narración es un gran palacio, ¿de acuerdo? La Circe vive muy bien y muy cómodamente. Entonces Circe ofrece agua de Jamaica, ofrece a los hombres de Odiseo que lleguen ahí, les dice, claro, bienvenidos, recordemos ley de Senia, ¿no? Entonces, bienvenidos, pase usted, está en su casa, quiere algo de beber, quiere algo de comer, y todos los hombres hambrientísimos, claro que sí, ¿verdad? Entonces les comienza a dar comida deliciosa en la que había vertido un cierto brebaje que tenía como consecuencia Convertirlos en cerditos. Ahí está, miren, ahí anda su cerdito, Circe. Muy bien, gracias, Circe, gracias. Qué bonito cerdito. Entonces, y es así como los hombres de Odiseo, por su gula y por su desenfreno, caen en la trampa de Circe y son convertidos en cerdo, con la particularidad de que continúan teniendo el raciocinio y la memoria de seres humanos. Entonces ellos sabían que eran personas, ellos sabían quiénes eran, pero se estaban viendo con forma de cerdo y eso los desesperaba. ¿De acuerdo? Luego de esto cuenta la historia que uno de ellos que estaba ahí se sentía un poco mal del estómago, así como nuestro voluntario por ahí que estaba un poco mal, y él no toma de la bebida y de la comida de Circe, y él se salva. Entonces sale rápidamente donde Odiseo y le dice, tenés que venir, tenemos un problema. Llega Odiseo donde Circe, ¿de acuerdo? Se sienta con ella, comprende la situación, comienzan a hablar, comienzan a negociar, y dice, bueno, vaya pues, vamos a regresar a tus hombres a la forma humana, responde Circe, después de hablar y de razonar con Odiseo. ¿De acuerdo? Y es así como Circe vuelve a la forma humana a los hombres, ya los comienza a tratar mejor, pero de verdad. Y todos se sentían bastante cómodos en el gran palacio de Circe, bastante cómodos en esa gran isla, y fíjese usted que deciden todos por unanimidad quedarse ahí. Y se quedan un año. ¿De acuerdo? Se quedan un año. Y hasta que Odiseo, al término de un año, recuerda que tiene que regresar a Ítaca, tiene que regresar a su tierra, tiene que regresar a Penélope, tiene que regresar a Telémaco. Entonces dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Vamos a regresar. Entonces comienza y habla con Circe y le dice, Circe, tengo que regresar, tenemos que irnos, muchas gracias por todas tus atenciones, pero ya es el momento de partir. Circe se comienza a darle a Odiseo una serie de recomendaciones y le dice, lo primero que tenés que hacer si querés regresar a casa, visto que ya enojaste a Poseidón, es que tenés que ir al inframundo y pedirle consejo al profeta Telequias, ¿de acuerdo? Hablar del inframundo, este concepto de inframundo en la cultura helénica se habla del Hades, ¿de acuerdo? El Hades, la gente generalmente dice, es como el infierno. No exactamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el infierno dentro de nuestro propio imaginario lo ubicamos abajo de nuestros pies, ¿de acuerdo? O sea, como algo que está ahí abajo y está ardiendo en fuego y no sé qué y no sé cuánto.
Para la cultura helénica, hablar del Hades es algo que está más allá del horizonte y la única manera de llegar ahí es en barco. El río Estigia. ¿De acuerdo? El río Estigia, ¿de acuerdo? Que es el que hace que se olviden los recuerdos. Entonces, Circe le indica a Odiseo que tiene que irse a buscar a Telequias y Odiseo pues se va. Una vez en el Hades se encuentra con Telequias, le indica lo que tiene que hacer, Odiseo toma nota de todo, también a la salida se encuentra con, se habla del fantasma de Aquiles, de acuerdo, a quien le hace otras preguntas, y se encuentra también a su madre que había muerto esperándolo, de acuerdo, Odiseo se sorprende porque no sabía que su madre había muerto, y se encuentra también a otros personajes de la guerra de Troya que habían luchado con él y que ya estaban pues del otro lado del mar. Regresa Odiseo donde Circe, le dice a Circe que muchas gracias, que ahora ya tiene todos los consejos de Telequias, que ya se va. Entonces le dice a Odiseo, antes de que te vayas, mira, tenés que tomar atención a esto, a esto, a esto, a esto, y le comienza a dar otros consejos. Es así como la narración indica que después de haber ido Odiseo con Telequias al Hades y después de haber regresado donde Circe, es cuando su barca, que en ese momento ya solo era una, de acuerdo, habíamos hablado de más de 50, pero en ese momento de la historia solo queda una, tiene que atravesar la tierra de las sirenas, ¿de acuerdo? Las sirenas en la cultura helénica, es oportuno señalar, es diferente a esa sirena que generalmente nosotros tenemos en nuestra imagen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a hablar de una figura femenina con complemento de pez, ¿de acuerdo? Incluso si es pelirroja, más Disney, ¿de acuerdo? Más bonita, ¿de acuerdo? Pero en la cultura helénica, la sirena no era así, ¿de acuerdo? En la cultura helénica, la sirena era un pájaro con una cabeza femenina. Esto se heredó de la civilización egipcia muchos miles de años antes de los griegos, ¿de acuerdo? Se cuenta que las sirenas eran unos pájaros que tenían un canto atractivo, que tenían un encanto al momento de hacer ese cantar, pero que a la vez tenía el efecto devastador de que conducía a la muerte a aquel que lo escuchaba. Bueno, a Odiseo se le dijo con claridad, cuando estés cerca de la tierra de las sirenas, tenés que ponerte cera y miel en los oídos para evitar que escuches el canto. Ay, Dios, perdón si la desperté. Entonces, le dijo que tenían que ponerse él y todos sus hombres cera y miel en sus oídos para evitar escuchar el canto porque los iba a conducir a la muerte. Odiseo, como buen previsor, él sabía lo que venía, sin embargo, él a su vez quería escuchar lo que esas aves cantaban. Entonces, a todos sus hombres, a toda su tripulación, le mandó a ponerse la cera con la miel para que no escucharan, pero él dijo, yo sí voy a escuchar. En cambio, le ordenó a sus hombres que en el mástil central de su barco tenían que amarrarlo, pero tenían que amarrarlo fuertemente porque él iba a someterse a escuchar el canto de las sirenas y que por más que él rogara que lo soltaran, nadie se atreviera a soltarlo nunca. ¿De acuerdo? Y fue así como Odiseo se sometió a esa prueba tremendísima, dicen los que saben, porque en el canto de las sirenas se dice que lo que se canta es el conocimiento, es todo aquello que se quiere saber, pero que muchas veces no se sabe que se quiere saber. Se dice incluso de que las sirenas tienen la capacidad de poder hurgar y poder entrar en dimensiones de pasado, presente y futuro y poder tener todo el conocimiento necesario de aquel que está escuchando. ¿De acuerdo? Entonces, mire usted, como Odiseo era un hombre inteligente que tenía curiosidad y ganas, ansias de saber, se somete a esa tortura tremendísima. Porque incluso les revelan los cantos de sirena los deseos más profundos que tienen. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos otra representación un poco más reciente del siglo XIX sobre estos cantos de sirena y el paso de Odiseo. Luego de esto cuenta la historia que tienen que atravesar un estrecho en el cual, por un lado, tienen la figura de Caribdes, que es una ninfa del agua que fue convertida en un remolino y que se tragaba todo lo que se atrevía a pasar por ella. Y por el otro lado tenían al monstruo Sila, que era una especie de dragón de 6 cabezas y que servía de peaje por el estrecho.
Y para poder atravesar el estrecho, el peaje consistía en que tenía que comerse a una persona por cabeza. ¿De acuerdo? Entonces Odiseo, que tenía ya solamente un barco de su flota, tenía que tomar la decisión si decidía arriesgarse a ver si se salvaba todos o alguno o ninguno pasando por el remolino, a pesar que todas las historias narraban que era imposible atravesarlo, o simplemente sacrificar a 6 de sus hombres e iban a pasar. ¿Cuál creen ustedes que decidió Odiseo? Sacrificar a 6 hombres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los males, el menor. ¿Cómo que era una persona? Ah, una persona por cabeza Sí, de la bestia. por cabeza de la bestia. Sí. Ahí estamos de Sila. Luego de esto, cuenta la narración y cuenta Odiseo que llegaron a la isla de Helios, donde tenían mucho ganado, pero que era prohibido comerse. Podían comer cualquier cosa menos el ganado. ¿Qué creen ustedes que hicieron los hombres de Odiseo? Comieron el ganado. Y es ahí, menos Odiseo, y es ahí donde se termina la historia. Y cuenta Odiseo, no, ahí ya no pude más, ¿de acuerdo? Me tuve que ir a la mar, ya estaba yo solo, y fue cuando llegó donde Calipso. Calipso se enamora de él. Calipso le ofrecía la eternidad a cambio de que se quedara con él. Y en ese juego de que bueno, de que sí, de que bueno, de que no, pasaron 7 años y nos lleva de regreso a nuestra historia. Tercera y última parte, el retorno a Ítaca. Aquí nosotros tenemos como Odiseo, después de narrar su historia al rey y a la reina, estos se solidarizan con él y le dicen, no, Odiseo, es que tenés que regresar a Ítaca. Le dieron un barco, le dieron un navegante, le dieron ropa, le dieron víveres, le dieron recursos, le dieron todo. Nos vemos. Odiseo, cuenta la narración, se duerme y llega a Ítaca. Cuando llega a Ítaca ya lo está esperando Atenea. Y le dice a Atenea, mira, antes de que te precipites a llegar al palacio, ya han pasado 20 años, esta tierra que tenés aquí no es la misma que vos dejaste hace 20 años, es necesario tener un poco de prudencia, te vas a disfrazar de mendigo, ¿de acuerdo? Así como tenemos allá nuestro... Por favor, pase Odiseo, mendigo, pase el mendigo, ¿de acuerdo? No es cierto, ¿de acuerdo? Es Telémaco, vaya. Entonces, mira aquí, tenemos a Telémaco, acompáñanos un rato, por favor, Telémaco, gracias. ¿Verdad? Gracias, Telémaco. No es el mendigo, es Telémaco, dije, ¿verdad? No, acompáñenos, por favor, engalánenlos. Entonces, gracias. Entonces, tenemos a Odiseo que se transforma en un mendigo y es así como decide ir a explorar a su tierra. Se cuenta que llega hasta la casa de un sirviente que se llamaba Eumeo, ¿de acuerdo? Un sirviente ya viejo que recordaba mucho a su amo Odiseo y lo recordaba con mucho cariño, ¿de acuerdo? A Eumeo le pide posada, le pide ayuda. Eumeo, conocedor de la ley de Senia, naturalmente lo recibe, le da de acuerdo a sus posibilidades y comienza a contarle a Odiseo lo que está pasando en su palacio y comienza a contarle que todos están esperando el próximo retorno de su rey. Al mismo tiempo, en cuanto todo esto está pasando, del otro lado del mar tenemos a Telémaco que sigue con Menelao y con Helena y que recibe el llamado de Atenea y que le dice, Telémaco, tenés que regresar ya. ¿De acuerdo? Entonces Telémaco decide regresar. Ya puede ir. Muchas gracias. Regrese. ¿De acuerdo? Telémaco entra al llegar a Ítaca, donde el fiel sirviente Eumeo se encuentra con ese mendigo, ¿de acuerdo? En primera instancia no lo reconoce como su padre, pero al cabo de cierto tiempo de convivencia, ambos se reconocen y comienzan a planificar el gran regreso y la venganza de Odiseo. Cuentan de que Odiseo entró al palacio, como la misma ley de Senia o de hospitalidad mandaba, a todo aquel que llegara por primera vez se tenía la costumbre de lavarle los pies. Le asignan el lavar los pies a Odiseo a Euriclea, que era la antigua nana primero de Odiseo y después de Telémaco. Bueno, Euriclea, que conocía muy bien a Odiseo, al momento de estar lavando el pie, le reconoce y le ve que tiene en la pierna una cicatriz que se había hecho de niño. Al ver inmediatamente la cicatriz, le dice, pero viene Odiseo y le dice, shh. ¿De acuerdo? Entonces Euriclea entiende y está contenta porque el rey ha regresado. Cuenta también la misma narración que justo antes de entrar al palacio,
Odiseo tiene un momento muy tierno porque se reencuentra con otro símbolo de lealtad y de fidelidad, que es su perro Argos, el perro de cacería que había utilizado 20 años antes. Un perro de 20 años que seguía esperando el regreso de su amo. Un perro que ya no comía, que ya no bebía, que ya no se movía, que simplemente estaba tirado, ¿de acuerdo? Y que estaba ahí existiendo, esperando, ¿de acuerdo? Esperando, esperando y esperando. Al momento de ver al mendigo, el perro pues olfatea, reconoce a su amo, se dice que movió la colita y expiró. ¿De acuerdo? No pasó más. Hasta ese momento llegó Argos. Y finalmente tenemos nosotros la escena en la que se habla de la gran venganza de Odiseo. ¿De acuerdo? Odiseo, junto a su hijo, deciden reunir a todos los pretendientes, y previo a esto Telémaco, que también ya era otro Telémaco, ya tenía una identidad mejor construida después de haber escuchado las historias de su padre y de estar conociendo a su padre, tenía la certeza, la confianza de que su padre estaba ahí, ya había hablado con Penélope y le había dicho: mamá, ya es hora de que le demos fin a esto porque papá pronto va a regresar. Entonces Penélope le dice: bueno, vaya pues. En el banquete que están ofreciendo y en el que están presentes todos los pretendientes, dice: bueno, vamos a hacer un desafío final. Aquí está el arco que usaba Odiseo, un arco único que solamente él puede blandir. Si con este arco alguno de ustedes lo pueden armar, pueden tirar una única flecha que atraviese 12 hachas y que llegue al objetivo o a la diana, con esa persona yo me voy a casar. Naturalmente, de acuerdo, ya cada uno de los pretendientes pasó por turno a ver si podía manipular el arco, ninguno pudo, se levanta el mendigo, todos se burlan de él, que va a estar pudiendo pero oh sorpresa de todos, al momento de agarrar el arco con alguna facilidad y una familiaridad envidiables, Odiseo arma el arco, toma la flecha, tira la flecha, atraviesa los 12 hachas, llega a la diana, y es cuando todo el mundo comprende que el rey finalmente ha vuelto. Es ahí cuando Odiseo pone en marcha el plan que ya tenía con Telémaco y se pone a vengarse, matando a todos y cada uno de los pretendientes, junto con aquellos sirvientes que se habían puesto del lado de los pretendientes, y fue una masacre completa en el palacio. ¿De acuerdo? Le fueron a avisar a la reina Penélope que el rey había regresado. Esta, todavía no tan convencida, manda a llamar al hombre que dicen que es el rey Odiseo, lo ve y le dice: alto, antes de tener certeza de que efectivamente regresaste, vamos a la prueba final. La prueba final consistía en mover la cama del lecho matrimonial, ¿de acuerdo? La cama donde dormían el rey y la reina. ¿Por qué? Porque esta escondía un secreto que solamente ellos conocían. Odiseo, al escuchar la prueba y al ver la cama, le dice: eso es imposible. ¿Por qué? Porque esa cama la construí yo, y la construí sobre un olivo vivo. Abajo de la cama hay un árbol que está vivo y que tiene raíces, no se puede mover. La reina, naturalmente, feliz, abraza a su marido y le da la bienvenida de regreso a Odiseo. El canto 24 termina en el Hades con todas las almas de los pretendientes en él, que están tramando argucia, guiados por Alcinú, que era uno de los más terribles de esos pretendientes, y diciendo cómo iban a comunicarse con sus familiares para que se venguen y maten a todo mundo. La historia cuenta que Atenea intervino, que pacificó las almas, que pacificó a las familias de los diferentes pretendientes, y la paz volvió a reinar en la tierra. Y tan. Miremos algunos símbolos del relato, si me parece. Tenemos que hablar, o tenemos que comenzar a conversar del símbolo principal, que es el de la figura central de toda la historia. Odiseo, ¿de acuerdo? Odiseo va a simbolizar la metis en acción, ¿de acuerdo? La metis. Metis es una palabra griega de donde se deriva también en español palabras como meticuloso, meticulosa, ¿de acuerdo? ¿Cómo es una persona que es meticulosa? ¿Cómo? Precavida. Es precavida. ¿Qué más? ¿Alguien meticuloso o alguien meticulosa? Es calculador. No le ¿de gusta acuerdo? cualquier cosa. No le gusta cualquier cosa. ¿Qué más? Cuida cada detalle. Cuida cada detalle. ¿De acuerdo? Eso es alguien meticuloso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la metis o del concepto de metis griego,
vamos a hablar de una forma de inteligencia, pero también una forma de inteligencia especial es la que sabe adaptarse a una situación imprevisible. Va más allá de la simple intelectualidad, ¿de acuerdo? Porque creo yo que ante este selecto público al que me estoy dirigiendo, ya hemos superado algunas ideas que de repente tenemos en la escuela, que el más inteligente es el que únicamente saca 100 en todo, ¿de acuerdo? Ya esas cuestiones ya deberían de estar bastante superadas. Es decir, la inteligencia o la verdadera inteligencia, según la filosofía nos lo muestra, va muchísimo más allá de ser aplicado, va muchísimo más allá de ser intelectualmente desarrollado, ¿de acuerdo? La inteligencia se refiere también a observar antes de actuar. Se refiere a comprender a su adversario, en el caso de la guerra. Se refiere también a utilizar las debilidades del adversario, así como Odiseo lo hizo con el Cíclope, por ejemplo. La gran debilidad del Cíclope, ¿cuál era? La mente no pensaba mucho, ¿de acuerdo? Entonces utilizó esa debilidad que tenía el Cíclope. Es el tipo de inteligencia que espera el mejor momento, ¿de acuerdo? Es decir, que atrapa la oportunidad, que es oportuna. La inteligencia, la metis, es esperar con calma hasta que sea el momento justo, el momento adecuado. La metis es también la que nos permite cambiar de estrategia si es necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que seguir el mismo plan que nos está dando indicios de que no está funcionando? ¿De acuerdo? La metis nos indica el momento en que, no, esto no está funcionando, hay que cambiar, hay que variar, hay que modificar. La metis es también esa que nos muestra que a veces hay que disimular la identidad. Otro símbolo presente en la Odisea, nosotros tenemos a el Cíclope, que es la inteligencia versus la fuerza. Ya vimos la inteligencia en el personaje de Odiseo, y vamos a tener a uno de sus antagonistas, al Cíclope, con la fuerza. Atrapado en la caverna, Odiseo entiende que no puede ganarle a Polifemo por la fuerza, por lo que inventa Mi nombre es nadie. Al entender que la fuerza de su adversario puede convertirse en su mayor debilidad. Pero luego, un error terrible. ¿Recuerda cuál fue el error de Odiseo? Jactarse, su vanidad, ¿de acuerdo? Al haber vencido y sentirse orgulloso, no puede evitar revelar su nombre y gritar, yo soy Odiseo. Porque es la representación cuando la inteligencia es vencida por la vanidad. Ojo cuando nosotros tenemos esa necesidad de ser reconocidos, cuando tenemos esa necesidad de que nos aplaudan, cuando tenemos esa necesidad de que nos agradezcan, ¿de acuerdo? A veces yo escucho que decimos, es que ni gracias me dijo. Es que se fue y ni gracias me dijo. O sea, estamos esperando inconscientemente algunas veces que la otra persona reconozca todo lo bueno que yo he hecho por él o por ella. Esas son sutiles formas de vanidad a la que la Odisea nos invita a ponerles atención. Otro de los símbolos que tenemos aquí por excelencia es de la reina Penélope. Porque si la metis estaba representada, recuerda la metis, ¿no? Esa forma de inteligencia especial. Si la metis está representada en la figura de Odiseo en una clave masculina, en una clave guerrera, en una clave de conquista, en una clave de avance, a ver, Odiseo, conquistador y de avance, acompáñanos aquí un momento, por favor. ¿Verdad? Aquí está Odiseo también. Y ahora sí, el Odiseo guerrero. Sí, venga. Venga. De acuerdo. Mire, ahí está con su arco mágico y con sus flechas mágicas. De acuerdo. Muy bien. Acompáñanos aquí un momento, por favor. Mientras tenemos a la metis masculina representada por Odiseo y que se va a referir a esa inteligencia de conquista, a esa inteligencia guerrera, a esa inteligencia militar, vamos a tener nosotros la metis femenina, que es la estratega de la conservación, que es la metis de la espera, que es la metis de la paciencia, que es la metis de la argucia, ¿de acuerdo? Entonces, en Penélope, o en la reina Penélope,
ante el tiempo que es su mayor adversario, Penélope crea estrategias de poder tranquilamente esperar, porque solamente quien ha estado esperando una llamada, quien ha estado esperando una respuesta, quien ha estado esperando un cambio, quien ha estado esperando un acontecimiento cierto que nunca llega, sabe lo desesperante que es estar esperando. ¿De acuerdo? Y se imagina usted, en el caso de Penélope, estar espera y aguarde, espera y aguarde y espera y aguarde, mientras todo el mundo a su alrededor le dice, no, es que no va a volver. Ya, déjalo, olvídalo, eso ya pasó. ¿De acuerdo? Tenés que escoger un nuevo pretendiente. Ante esto, cada día que pasaba, vuelve el regreso de Odiseo más improbable. Cada año que pasa, debilita la esperanza de Penélope. Sin embargo, Penélope continúa. De día teje, avanza y construye, y de noche deshace o destruye. Penélope es la dama o el símbolo de la dama o el símbolo femenino por excelencia que transforma su debilidad en su fortaleza. La gran debilidad de Penélope en esta historia es el tiempo que está transcurriendo, el tiempo que es inexorable, el tiempo que no se puede detener y el tiempo que cada vez la debilita más. ¿De acuerdo? Sin embargo, Penélope, con la metis, con esa inteligencia agudísima, puede transformar por completo su situación y usarla a su favor. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Odiseo. Pase usted, por favor. Finalmente, antes de ir a receso, vamos a hablar de Telémaco. ¿De acuerdo? A ver, ¿y quién era Telémaco? ¿Ya me olvidó? Ah, venga, Telémaco otra vez. ¿De acuerdo? Venga. Ah, sí, ahora ya eso. Es Telémaco también, aquí está. Entonces tenemos a Telémaco, para que lo recuerde, ¿verdad? Telémaco. Tenemos a Telémaco. El relato inicia hablándonos del hijo de Odiseo y de Penélope, el joven príncipe de Ítaca. ¿Pero quién es? Ante la problemática en su palacio, él sabe qué hacer, pero no cómo volverse esa persona que haga lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? ¿A usted le ha pasado alguna vez en la vida que usted sabe que tiene que hacer determinada cosa en determinado momento, en determinado lugar, pero que al mismo tiempo no sabe cómo? Entonces, ¿qué tiende a hacer? Procrastinar y procrastinar y procrastinar. Es decir, esperar. Después. Bueno, mire usted, a Telémaco le pasó algo parecido. Y es ahí cuando interviene Atenea y le indica, ve a buscar a Néstor y a Menelao. Esto es interesante, porque la intervención divina en toda mitología griega, en todo relato griego o helénico de este tipo, no tenemos nosotros a esta figura de la deidad que saca una varita, le hace así y todo lo vuelve realidad y fueron felices por siempre. No. Cuando hay intervención divina en estos textos casi sagrados, nosotros vamos a ver que la deidad o la divinidad lo que hace es invitar a la acción. No interviene en las acciones humanas. Le puede indicar a la persona y decirle, es por ahí. Le puede indicar a la persona, si te vas a ir por ahí vas a necesitar estas y estas y estas herramientas, pero es decisión tuya recorrer el camino. ¿De acuerdo? La divinidad, en todo relato de las civilizaciones clásicas o de las civilizaciones antiguas, vamos a encontrar nosotros que se va a referir a esa figura que guía, que orienta, que acompaña, pero nunca hace nada en lugar de la persona que tiene que hacerlo. Entonces, Telémaco es el ser humano que debe actuar para crecer y encontrar su verdadera identidad, continuando el legado de sus antepasados, siendo sí mismo no una copia de sus predecesores. Y es que cuántas veces a nosotros quizás nos ha pasado lo que a Telémaco, ¿de acuerdo?, que tiene que crecer, tiene que dejar la comodidad del hogar, tiene que dejar eso calientito, ¿de acuerdo? Recuerde usted que hogar tiene la misma raíz de la palabra hoguera. Y recuerda que es una hoguera, ¿de acuerdo? Es donde se hace el fuego, porque el hogar es aquello que calienta el corazón. Entonces es dejar esa comodidad, es dejar ese lugar tan bonito, tan especial para mí, para poder enfrentarme a aventuras, enfrentarme a desafíos, enfrentarme a las pruebas, a superarlas y con ello ir construyendo una mejor versión de mí mismo. ¿De acuerdo? Eso es el símbolo en alguna de sus claves de Telémaco. Gracias, Telémaco. Pase usted. Bueno. Vamos a concluir esta parte de simbolismo hablando naturalmente de las divinidades. Tenemos
por un lado, la divinidad de Atenea, que va a simbolizar la sabiduría, la estrategia, la razón, la prudencia, la previsión. ¿De acuerdo? Todos estos son atributos de la deidad femenina Atenea. Por otro lado, vamos a tener nosotros a Poseidón, que como ya dijeron, aquí Poseidón va a ser el señor del mar, de la fuerza de la naturaleza, es el símbolo de la fuerza de la naturaleza, de la cólera, de lo impredecible, de todo aquello que a la manera estoica, si recordamos la filosofía estoica, en la que vamos a distinguir aquello que depende de nosotros y lo que no, en esta comparativa de las divinidades de la Odisea, vamos a tener nosotros esa dualidad presente. Por un lado, a Atenea, que va a simbolizar aquello a lo que el ser humano puede aspirar, aquello a lo que el ser humano puede obtener, aquello a lo que el ser humano, si trabaja lo suficiente y de una manera adecuada, puede alcanzar. ¿De acuerdo? La sabiduría, la estrategia, la razón, la prudencia, la previsión son atributos divinos que están al alcance nuestro. Pero por otro lado, tenemos al mar, a la fuerza de la naturaleza. ¿Quién de nosotros tiene dominio y control sobre la fuerza de la naturaleza? Nadie. ¿De acuerdo? Eso no depende de nosotros. Eso no es posible entrar en ese control. Si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos en el Olimpo, ¿verdad? La cólera, lo imprevisible, o sea, es decir, esa fuerza de la naturaleza, vamos a tenerlo nosotros presente en esta dualidad que también tenemos, figuras femeninas y figuras masculinas. El mar, que va a representar también la vida misma, explican algunos expertos en el tema de la Odisea, porque el mar es ese medio de comunicación que es el que permite que nosotros lleguemos a puerto. El mar es aquello que nos lleva de un punto a otro dentro de esta historia, ¿de acuerdo? Y la vida es la que nos lleva de un punto a otro también en nuestra propia historia. El símbolo del lotófago, recuerda usted, esta tierra donde se comían los lotos, ¿verdad? Será el olvido. Los lotos hacen que se pierda el nostos o el anhelo de regresar. Nostos va a ser otro concepto griego, así como hemos hablado de la metis, así como hemos hablado de la senia, nos vamos a referir al nostos, porque el nostos va a ser este anhelo de volver al hogar, de regresar a casa. De nostos se van a derivar alguna palabra, como por ejemplo la nostalgia, ¿de acuerdo? ¿Qué es la nostalgia? Es extrañar. En español, a la nostalgia se le va a atribuir la emoción de tristeza, que no necesariamente va a ser en el concepto griego, porque en el concepto griego va a ser ese anhelo, ¿de acuerdo? Esas ganas de, cuando nosotros queremos algo, queremos alcanzarlo porque desde adentro hay algo que nos dice que podemos obtenerlo, ¿de acuerdo? Entonces el nostos es este concepto que se va a referir al anhelo de regresar a casa. Y los lotófagos hacen que nosotros lo perdamos. Ya no hay sufrimiento, ya no hay planes. Los lotófagos van a simbolizar también en una de sus claves la comodidad, ¿de acuerdo? Nosotros que estamos en una sociedad de confort, ¿de acuerdo? Donde nos indican que para eso trabajamos, que nos lo merecemos, ¿de acuerdo? Estamos esperando que llegue el viernes, que llegue el fin de semana para poder descansar, y generalmente vamos a tener ese concepto de descansar como estar en nuestra cama viendo Netflix todo el domingo, ¿de acuerdo? Es decir, es esa sociedad en la que nosotros estamos generalmente, que se va a referir a que vamos a estar bien en la medida en que estemos cómodos, ¿de acuerdo? En que nadie nos moleste, en que nadie nos diga qué hacer, en que yo esté tranquilo. Eso es en gran medida ese símbolo de lotófagos, ¿de acuerdo? Porque imagínese usted, póngase a pensar cuánto tiempo del día usted pasa frente a una luz haciendo estos tipos de movimientos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo pasa ahí? ¿Y no le pasa a usted acaso
que de repente está viendo su pantallita, de acuerdo, haciendo movimientos parecidos a esto, y de repente dice, ¡ah! ¿Pero qué hora es? Ya pasó 1 hora, ya pasaron 2 horas, ya pasaron 3 horas, ¿de acuerdo? Hacen que se nos olviden nuestros deberes, hace que se nos olvide el por qué y el para qué estamos nosotros en determinado momento o en determinado lugar de nuestra vida, ¿de acuerdo? Los lotófagos pueden estar en la historia de la Odisea, pero no están tan lejos de nosotros como podemos pretender. Es la primera gran tentación de Odiseo y de su tripulación, es olvidar los anhelos para dejar de sufrir. Finalmente, vamos a hablar de las sirenas como una trampa del saber. Al contrario de los lotófagos o de los lotos que ofrecen olvido, las sirenas van a ofrecer conocimiento. Le prometen a Odiseo develarle lo que desea saber, pero su canto es mortal. Odiseo quiere escucharlas. Ordena que lo aten al mástil. Es extraordinario. Sabiéndose débil ante esta tentación, toma precauciones. Y es que una de las características de la metis que Odiseo viene a simbolizar en la Odisea, lo hablábamos en la primera parte, es justamente esa capacidad de prever, ¿de acuerdo? ¿En qué momento, nos dice la sabiduría antigua, en qué momento nosotros nos vamos a preparar para la guerra? A ver, señor guerrero, ¿en qué momento nos preparamos para la guerra? Durante la paz. En los tiempos de paz, ¿de acuerdo? En los tiempos de paz, en esos tiempos en que no estamos necesitando algo, en esos tiempos en que estamos tranquilos, en que estamos relajados, es cuando no tenemos que relajarnos tanto y comenzar a trabajar para cuando vengan los tiempos difíciles. Eso forma parte de una manifestación de la metis, ¿de acuerdo? Porque si nosotros nos relajamos mucho, ¿de acuerdo? Cuando el momento de verdadera necesidad llegue, simplemente vamos a estar probablemente improvisando sin saber mucho qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces Odiseo es esa metis previsora, es esa metis que ya le dijeron, vas a pasar por las sirenas, no lo escuches. Entonces Odiseo dice, pero yo la quiero escuchar, entonces ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer esto, y arguye un buen plan al respecto. La sabiduría también puede consistir en organizar su propia libertad antes de necesitarla. Y vamos a terminar con esta representación de Waterhouse del siglo XIX, de este episodio de la Odisea que particularmente me gusta mucho, donde nosotros no solo vemos un respeto a la figura de las sirenas, ¿verdad? Como lo concebían en su tiempo, sino que vamos también a destacar la figura central del héroe de Odiseo, atado a su mástil, escuchando o sometiéndose al tortuoso, pero a la vez bello canto de sirenas, y vemos al mismo tiempo a sus hombres que están con los ojos tapados. ¿Y qué están haciendo? Están remando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son aquellos que aseguran que la nave continúe su curso, ¿de acuerdo? En una de sus claves hay quienes piensan que la tripulación de Odiseo puede simbolizar esos hábitos sanos que nosotros vamos a cultivar en nosotros mismos y que van a hacer que nuestra propia nave continúe su curso adecuadamente y permita que la mente o la parte más espiritual del ser humano pueda ocuparse de otro tipo de desafíos y de otro tipo de dimensiones, ¿de acuerdo? En la medida en que nosotros, explican los que saben de este tipo de simbologías, en la medida en que nosotros vamos a desarrollar y a construir en nosotros hábitos suficientes, el hábito hace que simplemente se continúe y se continúe y se continúe. Y nosotros ya podemos ocuparnos de otros aspectos más sutiles y probablemente más importantes de nuestra propia vida.